Pásate ya al 4080-4000. Noticias CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estas son las principales noticias de la hora. El área de salud de Talamanca de la Caja Costarricense de Seguro Social organizará una campaña de mamografías del 26 de agosto al 26 de septiembre próximo. En otras informaciones, Costa Rica junto a Francia serán los coorganizadores y coanfitriones de la tercera Conferencia Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Niza en el mes de junio del 2025. Y en la información deportiva, la Federación Costarricense de Ciclismo informó este jueves que su selección se encuentra en la cuarta casilla en el ranking UCI de América, y con esto 3 o 4 ciclistas podrán participar en el mundial de su categoría en Suiza para el mes de septiembre. En una hora más noticias. Noticias cada hora en Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como es usual, me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que cada vez más, según los reportes que se emanan de Estados Unidos, aumenta las preocupaciones dentro del Partido Demócrata sobre la viabilidad de la candidatura, de la carrera presidencial para reelegirse del presidente Joe Biden. De acuerdo a lo que publicó este jueves el Washington Post, nadie menos que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de manera privada, le dijo a algunos aliados que él piensa que las probabilidades de Biden de ganar en noviembre han disminuido. Por otra parte, Nancy Pelosi, quien fuera la vocera de la Casa de Representantes, también habría dicho exactamente lo mismo a aliados demócratas. El presidente, mientras tanto, ha estado tratando de calmar las preocupaciones, haciendo entrevistas y también presentándose en eventos de campaña, y actualmente en este momento está en un autoaislamiento en su casa del estado de Delaware con síntomas, o enfermo de COVID-19, aparentemente con síntomas que se describen como muy leves. Mientras tanto, por otro lado, el presidente o el expresidente Donald Trump está dando no nada más la misma cantidad de noticia, pero incluso más noticia que Joe Biden, pero por el lado positivo. ¿Sí? Específicamente desde el sábado pasado, que se salvó de este intento de asesinato, Donald Trump
Ahora se habla básicamente solamente cosas positivas de Donald Trump y cada vez que se habla algo de Joe Biden es en un término negativo y él mismo da noticias negativas como eso que ahora cayó ya con COVID-19. En el contexto de Donald Trump, se espera que en la noche de este jueves acepte de manera simbólica lo que ya es un hecho, que es la nominación del Partido Republicano a ser el candidato a la presidencia por este partido dentro de la convención. Es decir, este jueves ya se oficializa, porque hasta ahora no era oficial, ¿eh? No, él no era oficialmente el candidato republicano. Ahora, después de este discurso, ya lo va a hacer. Eh, y bueno, hay que decir que todos están poniendo atención en lo que vaya a decir el presidente Trump al respecto de, pues de todo, ¿sí? Va a ser el primer gran discurso que va a dar desde este atentado contra su vida el sábado. Y dos cosas, se adelantó, él mismo lo adelantó el lunes, que a partir del atentado eh, cambió, reescribió este discurso que va a dar esta noche y que ahora va a hacer un discurso mucho más de unidad, a diferencia de lo que antes iba a decir, que es como normalmente se le conoce lo que dice él, a tal grado que al presidente Joe Biden en este discurso no lo va a pronunciar por su nombre. Eliminó el nombre de Joe Biden, no lo va a atacar directamente a Joe Biden, mucho menos Sleepy Joe, como él se refería al presidente Biden. Ya nada de eso va a suceder en este discurso. No quiere decir que no se vaya a referir a él indirectamente, por supuesto, pero ya no lo va a mencionar y mucho menos con apodos. Ya no es Sleepy Joe. Va a ser interesante ver lo que tenga que decir Joe Biden, Donald Trump en este discurso de aceptación de la nominación. Por otro lado, se está informando que los más grandes donadores de dinero al Partido Demócrata están presionando a Joe Biden para que abandone la carrera, mientras que cada presentación que hace la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y eso lo hablamos desde la semana pasada, que ahora todo mundo está poniendo la atención a Kamala Harris, porque todo mundo da por sentado, uno, que Joe Biden eventualmente dejará la carrera, y dos, que quien lo va a sustituir va a ser precisamente Kamala Harris, y todos los reflectores se están poniendo hacia ella. Así es que ahí lo tiene usted. Mencionarle que Blackstone, que es la más grande administradora de inversiones privadas del mundo, dijo que sus ganancias distribuibles subieron 3% anual durante el segundo trimestre de este año. La división de bienes raíces de Blackstone no logró sobreponer a la caída que está teniendo esta industria en los Estados Unidos mientras persisten las altas tasas de interés, aunque las pérdidas que tuvo en esta división fueron eclipsadas por las ganancias que registró en las demás divisiones, especialmente por parte de su división de crédito. Blackstone también dijo que había aumentado sus inversiones en anticipación de que la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, comience a bajar tasas de interés próximamente en este año. En Bangladesh, al menos 17 personas murieron víctimas de las protestas callejeras que se han vuelto violentas en todo ese país. En la capital, en Dhaka, los manifestantes prendieron fuego a las oficinas generales de la cadena de televisión estatal. Las autoridades cortaron el acceso a Internet, a servicios de Internet en varias partes del país. Los manifestantes están demandando el término de una política muy controvertida de cuotas que reserva
el 30% de los trabajos gubernamentales para las familias de los veteranos que pelearon en la guerra de independencia del país en 1971. Mire, claramente a la distancia se ve como una pavada, Ya van 17 personas que han muerto en estas protestas por esta ley. Digo, era como para que quitaran la ley inmediatamente, ¿no? Pues si al público, a los ciudadanos le está causando tanto malestar que ya van 13 muertos, 17, discúlpeme, hombre, pues vamos a quitar esta ley. Y sin embargo no lo hacen. Para que vea usted lo que es, pues las cuotas de poder, ¿sí? Evidentemente, mucha gente con mucho poder se beneficia de este sistema de cuotas y están enquistados, agarrados de y están resistiendo a pesar del malestar de la ciudadanía en general. Así es que ahí está. En Vietnam, To Lam, el presidente, tomó posesión como el líder principal del Partido Comunista. El jefe del partido, el octogenario Nguyen Phu Trong, ha estado últimamente sufriendo de muy mal estado de salud, de tal manera que Lam, que anteriormente había servido como el principal oficial de seguridad de Vietnam y había establecido una gran limpieza de corrupción en el país. Y esta designación ahora entonces concreta su posición como el más seguro sucesor del octogenario Trong cuando su término como jefe de partido formalmente finalice en el 2026, si es que llega. La gigante minera multinacional Anglo American, este conglomerado, dijo que su división de minería de diamantes, que es la marca muy conocida De Beers, podría reducir su producción. Ya De Beers anteriormente había implementado recortes de producción de 10% que generaron que sus ventas cayeran en más de 6,9 millones de quilates en el primer trimestre. A ver, los resultados de los quilates en el primer trimestre fueron de 6,4 y venían de 6,9. De 6,9 cayeron a 6,4. Hay que decir que una caída continua en la adquisición de diamantes por parte de los países consumidores como China, el cual venía siendo, por supuesto, uno de sus más importantes mercados. Y pues todo esto, la caída de estos mercados, ha forzado a la industria de los diamantes a desinvertir, a reducir capacidad. Hay que decir que uno de los vicecancilleres de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo que su país no descartaría el desplegar armamento nuclear como respuesta a los planes de Estados Unidos de estacionar misiles de largo alcance en Alemania a partir del 2026. Sergei Ryabkov dijo que defender a Kaliningrado, que es este enclave ruso, es de particular preocupación. El mes pasado, Vladimir Putin anunció que el país reanudaría el desarrollo de misiles de corto y mediano alcance. Y digo reiniciaría porque anteriormente había anunciado una pausa en este programa de producción de misiles.
Así es que ahí tiene usted esto. Hablando de reducción de capacidad instalada, que estábamos hablando de eso con la productora de diamantes de Beers, fíjese usted, algo está pasando, algo grave está pasando, y lo hemos estado viendo aquí en la industria de los automóviles eléctricos en los Estados Unidos y en Norteamérica en general. Las ventas de estos se han desacelerado bastante. Tesla ha estado reduciendo sus ventas. Incluso la propia Tesla, que había anunciado una mega planta de producción en México, particularmente en Monterrey. Esta planta no ha fructificado en nada, no se ha avanzado, está totalmente parada y no se piensa que Tesla la vaya a producir simplemente porque no está vendiendo más automóviles. Y bueno, después de todo esto, Ford Motor Company, escuche usted esta nota, Ford Motor Company no solamente anunció la inversión de $3,000 millones para adecuar una planta para producir camionetas pick-up de gran escala, de gran envergadura, de las más grandes, ¿sí? No solamente anunció que va a expandir su producción de grandes pick-ups a gasolina, sino que encima lo hará en una planta, esta inversión la hará en una planta que originalmente había sido anunciada que se iba a dedicar a producir automóviles eléctricos. Es decir, que ya esa planta, que está en Canadá, por cierto, que originalmente iba a ser destinada a producir automóviles eléctricos, ya no va a ser destinada a producir automóviles eléctricos, sino por el contrario, a aumentar de manera importante la producción de camionetas de pick-up a gasolina en Estados Unidos. Y esta es una nota importante dentro de todo el contexto de la desaceleración que se está dando en todo lo que tiene que ver de automóvil eléctrico en Estados Unidos y en Europa. Volkswagen había hecho algo similar con una planta de Audi en la Gran Bretaña. ¿Se acuerda que se lo informamos aquí también? Que iba a cerrar esta planta donde estaba haciendo Audi su SUV eléctrica, también la iba a cerrar. Por otro lado está China, que China sí está produciendo en masa y vendiendo automóviles eléctricos abaratados, subsidiados presuntamente por el Estado chino. Y entonces China sí es un gran mercado para los automóviles eléctricos, incluso para Tesla e incluso también para algunas productoras estadounidenses. Y lo que las productoras de automóviles estadounidenses como Ford no han podido hacer en Estados Unidos, están más o menos haciéndolo en China. Mientras que las empresas chinas, no solamente están vendiendo en más automóviles en China, sino también en América Latina y en otros mercados. Como usted perfectamente, si me escucha en cualquier país de América Latina, puede ver sobre las calles de sus países, donde los pequeños automóviles eléctricos chinos están rodando alegremente, presuntamente a costa de los productores de Estados Unidos y de Europa. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hablando de otro tipo de productores, ahora vamos a hablar de semiconductores, en donde TSMC, el gigante de semiconductores del mundo, que es la productora de microprocesadores más grandes del mundo, este jueves reportó que sus utilidades al segundo trimestre aumentaron en un 36% para alcanzar $7,600 millones, superando las expectativas. Esta TSMC
es una de las más grandes beneficiarias del mundo de la explosión que se está dando en la famosísima ya inteligencia artificial generativa. La expectativa y toda el emoción que se ha generado sobre el papel de esta empresa en la producción de chips para inteligencia artificial para las grandes firmas, como por ejemplo son Nvidia y la Apple, recientemente han convertido a esta compañía asiática a llevarla a que alcance ya muy cerca la evaluación de $1 billón en los mercados bursátiles de los Estados Unidos. De tal manera que estos fuertes números de ventas, estos resultados tan importantes de crecimiento que está teniendo la empresa, y con este crecimiento, más poder de negociación, así como también la posibilidad de más alta inversión para construir nuevas fundidoras, para nuevos chips de ultra moderna generación, pudiera impulsar a la empresa en general todavía mucho más alto. Y aunque se da por sentado que más pronto que tarde TSMC va a alcanzar la valoración de $1 billón, no hay duda también de que la situación geopolítica vaya a presentar todo un reto. Porque como se lo informamos en esta misma semana, en una entrevista que dio el expresidente Donald Trump a el medio Bloomberg, este se mostró bastante frío a la hora de hablar de la defensa y protección que Estados Unidos le otorga y otorgaría a Taiwán en una eventual invasión por parte de China. Después de esta entrevista, las acciones de TSMC cayeron por más de 2 puntos porcentuales. Más notable quizá también fue, y también se lo informamos aquí, que las fuertes cifras que presentó el miércoles la empresa europea ASML, la cual le vende equipo de litografía de ultravioleta extrema a TSMC, esta noticia, esta entrega de resultados estelares por parte de la europea, fue eclipsada por las noticias de que la administración Biden le impondría más prohibiciones a esta firma europea para que siga haciendo negocios en China. Así es que tiene usted eso también. Bien. En la Unión Europea hay que decir que ahí la inflación felizmente ha estado hundiéndose hacia el objetivo del Banco Central Europeo del 2%. En junio, la tasa anual de inflación cayó a 2,5%, viniendo del 2,6% que había presentado el mes anterior. Mientras que la inflación subyacente, la cual elimina los volátiles precios de la energía y los alimentos, permaneció en 2,9%. Empiezan a haber preocupaciones de que en la eurozona la inflación ha estado estacionada básicamente en el mismo nivel desde febrero. Y como resultado, el Banco Central Europeo permanece cauto y decidió mantener las tasas estables. Hay que decir que este banco comenzó a bajar sus tasas en junio con una reducción de 1/4 punto porcentual. Sin embargo, en esta ocasión,
los oficiales monetarios del Banco Central Europeo decidieron permanecer quietos hasta recibir más datos. Por su parte, los mercados están esperando cortes de tasas de interés de solamente 0,4 puntos porcentuales para finales de este año. Y es que hay un pequeño problema, que es que la inflación en el sector servicios permanece todavía en 4,1%, la cual es bastante alta. Por su parte, el crecimiento salarial, de acuerdo al website de empleo Indeed, recientemente comenzó a subir de nuevo en la eurozona. Y todos estos datos conjuntamente no son buenas noticias para la recuperación económica de la Unión Europea. Y ya que estamos hablando de esta Unión Europea, hay que decir que Ursula von der Leyen, quien recientemente fue reelecta para permanecer como presidenta del poderoso brazo ejecutivo de la Unión, convenció al Parlamento Europeo a que la respalde para así poder asegurarse bien en esa posición. Ursula von der Leyen, alemana ella, aseguró 401 votos de la Cámara, que es de 720, y es bastante por arriba de los 361 que necesitaba. Y así entonces ya se queda asegurada y cómoda en su nuevo término por 5 años como cabeza de la Comisión Europea basada en Bruselas. Sin embargo, hay que decir que este voto fue técnicamente una formalidad porque la coalición de partidos que respaldan a von der Leyen, incluyendo el propio de ella, que es el Partido Popular Europeo, que es de centro derecha, y también el Bloque Socialista y los liberales controlan arriba de 400 asientos en el Parlamento. Sin embargo, las votaciones son secretas y hay preocupaciones de que los centristas pudieran quitar el respaldo a von der Leyen. Sin embargo, al final, su llamado a los miembros del Parlamento durante la reunión en Estrasburgo fue lo suficientemente poderoso. Ella les argumentó que si no recibía ella o la figura que ella representa el suficiente respaldo, esto pudiera desencadenar en una crisis institucional para la Unión Europea en medio de una guerra en Ucrania y por supuesto también el renovado miedo a un nuevo trumpismo, una nueva era trumpista en donde Donald Trump pues es visto como un enemigo, puesto que él mismo lo ha dicho, de primero la OTAN y de la Unión Europea, sobre todo porque todos los países de la Unión Europea son miembros de la OTAN. Eso es en la Unión Europea. Yéndonos un poquito más finito, hilvanando un poquito más finito, hay que decir que en Francia, los 577 miembros de la Cámara Baja del Parlamento se sentaron por primera vez este jueves después del voto legislativo que se dio el 7 de junio. La Asamblea Nacional elegirá a un nuevo presidente y los diputados elegirán a sus grupos políticos oficiales. Y esto revelará el balance exacto de poder entre los tres bloques principales. Primero que nada, la alianza izquierdista, que es el
Frente Popular, los centristas y la ultraderecha de Marine Le Pen. Sin embargo, con todo y esto, Francia todavía no tiene lo que se le conoce un gobierno en forma. El martes, Gabriel Attal, el primer ministro saliente, presentó su renuncia de manera formal. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron lo ha mantenido a Attal como básicamente cuidador. Ahora, ninguno de los bloques está cercano a tener una mayoría parlamentaria. La coalición de el Frente Nuevo Popular, que es de 4 partidos, no ha logrado en ponerse de acuerdo en ningún candidato para primer ministro. Y si llegara a hacerlo, no queda claro que pudiera quedarse con un gobierno que sea muy estable. Mientras tanto, Emmanuel Macron espera que una coalición pudiera ser formada alrededor de su grupo centrista. Todo esto, a unos días de que empiecen las Olimpiadas en París. Ahí está. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de México, donde la presidenta electa de este país, Claudia Sheinbaum, ya este jueves terminó de formar y de presentar al que será su gabinete con el que ella gobernará o con el que comenzará a gobernar el país, el gabinete formado por todos los secretarios de Estado con la que se va a rodear. Usted sabe que, bueno, pues siempre es importante para cualquier presidente que esté entrando saber cómo se va a conformar su gabinete. En este caso particular de Claudia Sheinbaum, pues sobre todo en la luz de donde viene todo esto, que es de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y todo lo que esto conlleva. Pero para ponerlo todo en contexto y que nos explique, vamos con alguien experto que está basado justamente en esto y que se dedica a observar estos procesos. Antonio Carranza, él es fundador de Oca Reputación y él mismo ha estado durante mucho tiempo también trabajando inmerso dentro de los intestinos del poder durante algún tiempo en México. Mi querido Antonio, ¿cómo estás? Saludos. Encantado de saludarte, Alberto. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, esta formación del gabinete de Claudia Sheinbaum se dio en varias presentaciones y aquí las hemos estado analizando todas, ya que tenemos todo el espectro, todo el gabinete formado. ¿Qué es tu reflexión general a este respecto? Bueno, por un lado yo te diría que la primera impresión que hay es que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, ha podido combinar en su gabinete gente muy cercana a ella que viene de su encargo previo como jefa de gobierno de la Ciudad de México, gente que formó parte de su gabinete como en la Ciudad de México, gente que viene del trabajo y de la lucha dentro de su partido, dentro del partido que gobierna México, que es el de Morena, y también, por otro lado, gente que quizás
sea un legado del presidente López Obrador, que es inevitable, ¿no? Es algo que uno esperaría que ocurriera en estos gabinetes de transición, que en esa primer momento deben de tener esta particularidad de equilibrios. Tú eres consciente, Alberto, de que en México tenemos un gobierno de 6 años, entonces es un periodo muy largo de tiempo en donde va a haber muchos cambios y creo que los presidentes en un inicio tratan de hacer ese tipo de equilibrios de fuerzas. La otra cosa que también llama mucho la atención es hasta cierto punto la libertad que ha tenido la presidenta electa de escoger el equipo que ella desea. Por ejemplo, los anuncios que hizo hoy en el gabinete, el secretario del Trabajo viene de ser el actual secretario del Trabajo, así que continúa, pero las dos mujeres que nombra hoy, una para la Secretaría de Turismo y otra para la Secretaría de Cultura, pues no se los impuso nadie. Una era su secretaria de Cultura en la Ciudad de México y otra persona, otra mujer, viene de ser secretaria de Turismo de un pequeño estado en México que se llama Tlaxcala y que es la secretaria actual de ese estado de Turismo y la nombra sin que se vea que hay en ese nombramiento algún tipo de compensación de grupos, pago de favores o algo, simplemente una mujer más en su gabinete que tiene una especialidad en el área de turismo. Así que llama mucho la atención esa flexibilidad y esa libertad que ha tenido para nombrar a sus colaboradores. Pero ¿qué te hace? Bueno, primero que nada, cuando mencionas de esa flexibilidad, etcétera, pero pues, acabas de mencionar a dos secretarías que son muy poco significantes en el ambiente político de México, ¿no es cierto? Es verdad, aunque ese es el tipo de secretarías que tú utilizarías para compensar, para agradecer, para ayudar, etcétera. O sea, es el tipo de fichas que tú tienes como para intercambiar favores. Y en este caso no se ve que tenga que intercambiar favores con esas fichas. Ya. Hay dos posiciones, en lo particular, hay muchas posiciones ahí, ¿verdad? Pero hay dos que me llaman a mí la atención y quiero por supuesto, tu visión a lo que esto significa. Me llama la atención, a ver, la designación de quien está destinado a hacer la liga con los empresarios. Andrés Manuel López Obrador, en esta posición, que tú me vas a decir cómo se llama, pero originalmente en esta posición del enlace con los empresarios, designó en su momento a Alfonso Romo, que es un gran empresario, importante, representante realmente de la clase empresarial, perteneciente a la clase empresarial, etcétera, que duró ahí, no sé si le hicieron caso o no, pero duró algunos años y eventualmente renunció. Pero cuando designó a Alfonso Romo, como que se vio una decisión seria desde mi punto de vista de realmente tener un buen puente bueno con los empresarios. En este mismo puesto está poniendo Claudia Sheinbaum a una muchacha de 32 años, jovencita, heredera de un empresario de Guadalajara. El papá es un empresario importante. Esta es una muchacha muy lista, con muchas creencias, le estoy totalmente convencido, pues una muchacha de 32 años, ¿va? Entonces me parece a mí una diferencia importante. ¿Tú me la puedes platicar un poquito? Sí, cómo no. Creo que te refieres a Altagracia Gómez. Altagracia Sierra, sí. Ella tiene 32 años, es una chica que preside el consejo de administración de una empresa mexicana muy famosa porque es la que hace y fabrica la harina para hacer nuestras tortillas tradicionales, ¿no? El grupo Minsa. Que la empresa es del papá. Es correcto. Y en algún momento Altagracia se acerca a Claudia Sheinbaum para hacerle algún tipo de petición como empresaria y a Claudia Sheinbaum le inquieta, le interesa y se convierte en una relación muy atractiva y muy enriquecedora para ambas. Y es a Altagracia a la que Claudia Sheinbaum nombra como enlace de su equipo con los empresarios.
Ella ha venido haciendo un trabajo de enlace y de vinculación e interlocución con empresarios, y la impresión que existe en el sector empresarial es bastante positiva de una joven como la que tú describes. Altagracia se ha ganado la confianza de la gente en ser este interlocutor. Creo que aquí, comparado con lo que tú describes de Alfonso Romo, que era el que tenía esta posición en el gobierno del presidente López Obrador, la gran diferencia no es solo una diferencia de edad y de posiciones. Los dos, Altagracia y Alfonso Romo, pues tienen sin duda un peso dentro del sector empresarial. Altagracia mucho menos por su juventud que lo que tenía Alfonso Romo, pero la gran diferencia es que quien escucha es diferente. Alfonso Romo no era una persona que tuviera el tipo de incidencia e influencia con el presidente López Obrador como para que lo escuchara y para que tomara decisiones a favor del sector empresarial, como lo puede ser Altagracia. Creo que también el gobierno de Claudia Sheinbaum, a pesar de que sigue una línea ideológica muy clara, a pesar de que se presenta como un gobierno que llevará a un nuevo nivel el gobierno de López Obrador, está menos cargado de ideología y parece ser que puede Altagracia ser una buena interlocutora con la presidenta Sheinbaum. Y que por otro lado, es algo inevitable, Alberto. Necesitamos nosotros de la participación de la iniciativa privada en México. Los números que vienen hacia adelante para la economía mexicana no son muy alentadores. Tenemos una economía que tiene hoy un déficit público del 6% del PIB, que el año que entra están tratando de bajar al 3.5%. Así que y tienes la carga de los programas sociales que tanto el presidente López Obrador ha iniciado como los que ha anunciado como nuevos Claudia Sheinbaum, serán una carga sobre el presupuesto. Entonces, vamos a necesitar de inversión privada y de vínculos público-privados para poder desarrollar proyectos de infraestructura, proyectos de hospitales, proyectos de muchos tipos. Entonces, Altagracia Gómez va a tener un papel muy interesante en esa interlocución y en dar confianza al sector privado de que haya apertura y haya interés del gobierno mexicano de escucharlos y de participar con ellos en este tipo de proyectos. Entonces, lo que me estás diciendo es que la diferencia entre las posiciones de Altagracia, esta muchacha de 32 años, y de Alfonso Romo con AMLO, es que Altagracia lleva una relación personal cercana con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, cosa que no había entre Romo y AMLO. O que existía, pero que el presidente López Obrador no escuchaba tanto. Él estaba metido más en esta idea de este es mi gobierno, desconfío de la iniciativa privada, se han abusado del país, yo creo que ya hemos pasado durante 6 años de ese sometimiento y ablandamiento de la iniciativa privada por parte del gobierno, como para que el gobierno se pueda acercar y decir, a ver, estas son las reglas del juego, no voy a pasar de aquí, ¿quieres jugar mis reglas del juego? Encantado de que participes. Que no era una situación similar con el presidente actual. Ya. La otra designación que me llama la atención es el que se queda, que es Ramírez de la O. Ramírez de la O, que se queda como secretario de Hacienda. Y te digo por qué me llama la atención. Cuando la primera vez que corrió por la presidencia AMLO, cuando perdió marginalmente contra Felipe Calderón, el que iba a ser su secretario de Hacienda era Ramírez de la O. Ese iba a ser su secretario de Hacienda. Entonces, perdió contra Calderón, pasó Peña Nieto, y luego cuando queda de presidente AMLO, no entra como secretario de Hacienda Ramírez de la O, que era alguien muy cercano a AMLO. Entra otro secretario, después desfila otro secretario más, y finalmente ya en la última parte entra Ramírez de la O, y ahora no solamente es que entre, sino se queda como secretario de Hacienda en este nuevo gobierno, algo que me parece inédito en un cambio de gobierno en México. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, ese es un gran enigma, Alberto, la verdad.
tanto el presidente López Obrador como Claudia Sheinbaum han hablado de la continuidad de Rogelio Ramírez de la O, pero es el único secretario que no ha estado con Claudia Sheinbaum en los anuncios del gabinete. Todos las personas que ha designado Claudia Sheinbaum han estado con ella en estos eventos de jueves, que han sido todos los jueves, en su casa de campaña o en un museo donde hace los anuncios, y ahí se les ha dado ese espacio, se han tomado la foto oficial. En ninguna foto aparece Rogelio Ramírez de la O. Y en algunas ocasiones se ha dicho, bueno, pues es que está en Londres hablando con analistas financieros o está fuera y eso, pero llama mucho la atención que después de 4 jueves en que ha habido anuncios de este tipo, el único que no ha participado en un anuncio de esta forma ha sido Ramírez de la O. Entonces, no es, es raro porque si tú eres un secretario de Estado, pues sí puedes dedicarle 1 hora a un evento, ir con la presidenta electa, salir en la foto y que te digan que eres el futuro secretario de Hacienda, como ha ocurrido con otros, por lo menos 4 que son actualmente secretarios de Estado con el presidente López Obrador y han estado ahí. Entonces, sin duda, es motivo de especulación. ¿Qué ha pasado con Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, que no ha tenido 1 hora del día en jueves para poder acompañar al presidente electa y que esté en un nombramiento formal de gabinete? Esto no quiere decir que no vaya a ser el secretario, pero creo que abre mucho espacio a la especulación, a decir, capaz que no quiere el trabajo, se está haciendo del rogar, no es tan cercano a la presidenta, etcétera. Es algo que no se explica y como decimos en México, con base en una canción famosa de Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de generar esa especulación. Ok, Antonio, agradezco muchísimo tu respuesta muy genérica, te lo agradezco mucho, pero ahora, aquí entre nos, entre tú y yo, voy a invocar a Antonio Carranza, el experto insider, superanalista, que es el que invitamos a este programa, y nos digas qué es lo que tú piensas y sabes que está pasando ahí. Yo creo que Ramírez de la O está negociando. Una cosa importante, Alberto, es qué pasa a nivel de las secretarías y luego qué pasa a nivel de lo que las secretarías tienen que controlar. Tú tienes una Secretaría de Energía, pero esa Secretaría de Energía tiene que controlar a 2 personalidades muy fuertes con empresas muy poderosas en México, como es la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Entonces, ¿qué tanto una secretaria de Energía domina a los directores de 2 empresas tan importantes que incluso tienen mucho más presupuesto que el de la misma secretaría? Es un dilema. Un secretario de Salud tiene que lidiar con directores generales de instituciones de salud en México que tienen mucho más poder que él en términos de presupuesto. Yo creo que también Ramírez de la O está diciendo, ok, sí, pero se está haciendo del lugar. Decir, a ver, si yo me quedo el secretario de Hacienda y tengo que ver hacia adelante problemas económicos de empresas a las que yo tengo que salvar financieramente, yo quiero estar seguro de que yo pongo en esos lugares a las personas que yo quiero. Y creo que ese es parte del proceso. También el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, tendría que ver con el SAT, el sistema recaudatorio mexicano, el que cobra los impuestos. ¿Será él quien defina quién dirige el SAT, quién dirige Pemex, quién dirige la Comisión Federal de Electricidad o no? Y ahí es donde creo que hay cierto jaloneo. Ya, muy bien. Por último, en la prensa mexicana, en la prensa opositora, como le diría AMLO, se habla muchísimo y se señala continuamente de que AMLO está dando señales de que no se va a ir, de que se va a quedar como detrás del poder, como poder detrás de la corona,
que el que manda ahí va a quedarse siendo AMLO, etcétera, etcétera, mientras que la presidenta va a ser Claudia Sheinbaum. ¿Tienen mérito estos señalamientos? ¿Hay señales concretas como para dudar o aseverar cualquiera de estos señalamientos? Bueno, creo que vivimos los mexicanos con tres diferentes fantasmas en México. Uno, el fantasma del maximato al que tú te refieres, que se vivió en México el siglo pasado, donde había presidentes, pero realmente había un líder máximo, que era otro presidente, y que manejaba como marionetas a estos presidentes. El otro es el de un personaje, un presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, que se revela al maximato y manda a este líder máximo al exilio, ¿no? Y que se impone. Entonces, lo que estás viendo en México son, yo creo que hasta cierto punto, manipulación por parte de la prensa de buscar un enfrentamiento entre el presidente López Obrador y la presidenta electa. Se alimenta esta idea de que para tener legitimidad tiene que enfrentarse con el presidente López Obrador, marcar su raya, establecer líneas. La presidenta no tiene que hacer eso en este momento. Tiene mucho espacio de maniobra para tratar de conciliar, para no pelearse con el presidente actual. Todavía falta hasta el 1 de octubre, Alberto, en que toma posesión la presidenta electa e inicia el nuevo gobierno. Entonces, creo que mucha de esto a lo que tú te refieres, que se lee en la prensa mexicana, es más el deseo de una confrontación que la realidad. Yo creo que el presidente López Obrador seguirá siendo un hombre de influencia en la política mexicana, pero ¿cuánto peso tendrá y cuánta maniobrabilidad tenga la presidenta Sheinbaum en el próximo gobierno, contando con el control del presupuesto para controlar a los gobernadores, a puestos públicos, etcétera? Creo que todavía está por definirse. Yo veo que la presidenta tendrá esa capacidad de ir ganando espacios, ir ganando asertividad, poder, y sin confrontarse con el presidente López Obrador, tener un gobierno propio con su propio, con su manera de ser, con su manera de gobernar. Ya, perfectísimo. Antonio Caranza, de Oca Reputación, desde la Ciudad de México, te agradezco como siempre tu excelente disposición a charlar con nosotros. Encantado de saludarte, Alberto. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Y bueno, vamos a cambiar de tema, de tono y de todo. Siendo jueves, vamos a pasar con el segmento de nuestro muy buenísimo amigo, polemista, comunicador, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Todo bien, Alberto. Escuchá la última versión que viene del analista Mark Halperin, aquí en Estados Unidos. Indica que este fin de semana se estaría conociendo la renuncia de Joe Biden a la candidatura a presidente. Insisto, esto es un reporte de Mark Halperin con estas condiciones. Dice que ya estaría redactado el mensaje de renuncia de Joe Biden a la candidatura. Joe Biden no respaldaría a Kamala Harris como nueva candidata a presidente. Todo quedaría abierto en la próxima convención del Partido Demócrata, en donde Kamala Harris competiría por quien la apoya entre los delegados, junto con otros 2 o 3 candidatos cuyos nombres todavía no trascienden. Y bueno, Biden queda como presidente hasta que termine su mandato, ¿no? Bueno, la primera reflexión que se me ocurre es esta. Si Biden no es capaz de ser candidato a presidente, por lo que sea, razones de salud, ¿por qué sí es capaz para continuar como presidente? Y la segunda reflexión que se me antoja, Alberto Padilla, es cómo, si esto se produce, o sea, la renuncia de Joe Biden, que ha sido elegido, digamos, en una primaria por unos 14 millones
de votantes de base del Partido Demócrata. El tema es cómo una minoría, ultraminoría, estamos hablando de gente como Barack Obama, Nancy Pelosi, Chuck Schumer y otros más, que son los que han volteado o están por inclinar la balanza y lograr que se baje Biden de la candidatura. Entonces, hay evidentemente un golpe de Estado, porque es una minoría de 4 o 5 personas que están desfigurando la voluntad de más de 14 millones de votantes del Partido Demócrata para imponer a otra persona que no sea Joe Biden, ¿no? Entonces, lamentablemente esa es la situación, Alberto Padilla. Hoy, en poco tiempo más, Donald Trump va a pronunciar su discurso de aceptación de la candidatura por el Partido Republicano, la candidatura a presidente. Y bueno, están pasando cosas muy vertiginosas. De confirmarse este reporte de Mark Halperin, evidentemente vamos a tener un fin de semana salvaje y los días por venir también así lo serán, Alberto. De ninguna manera más salvaje que el fin de semana anterior, mi querido señor Dado. Sí, bueno, eso fue algo que realmente no estaba en los planes de nadie, aunque yo siempre sospeché que esto iba a pasar más tarde, más temprano, ante el ascenso imparable de Trump y todo lo que aquí llamamos nosotros el Estado profundo, ve como una amenaza para su propia existencia, ¿no? Entonces, sí, es muy salvaje todo, Alberto, así que vamos a estar pendientes de lo que pasa en los próximos días. Yo en este punto, señor Dado, y mira, y usted conoce mi posición y todo, usted me conoce bien, pero en este punto, vamos a ver si cambian las cosas, pero a ver, yo creo que la renuncia de Joe Biden estaba cantada desde antes de lo que le pasó a Donald Trump, eso no me queda la menor duda. Pero antes de lo que le pasó a Donald Trump, yo hubiera pensado que era necesario que se fuera Joe Biden, traer a alguien más, y ese alguien más fácil vencía a Donald Trump. En este momento yo pienso que ya no es así, que no importa quién traigan, no va a ser fácil vencer a Donald Trump después del sábado pasado. El tema es que aquí, a ver, yo siempre he venido diciendo todos estos meses y años antes de participar en tu programa que no podía ser que una persona con la condición de Joe Biden llegue a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Esto es algo que vamos a saber más adelante, cómo llegó, es decir, realmente una persona que juntó 81 millones de votos, más que Obama y Trump, y sobre quien no se conoce entusiasmo entre la gente. Vos no vas a ver gente usando una gorrita de Biden, ni un cartelito en el jardín de enfrente. Entonces, y una persona que ganó 81 millones de votos se va así, sin pena ni gloria, sin ninguna muestra de respaldo espontánea ni organizada. Bueno, eso es algo que con el tiempo vamos a saber, se va a destapar cómo fue posible que alguien como Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, una de las razones era porque también el candidato del otro, la opción, no era muy popular, francamente, pero eso fue antes. Es que me parece que ha cambiado por completo el espectro político a partir de el intento de asesinato que afortunadamente falló el sábado pasado, señor Dado. Le doy últimos 25 segundos para su comentario final y nos vamos. Bueno, vamos a prepararnos entonces para unos próximos meses de cabalgata emocional y política. Lo único cierto es que mi última reflexión es que un partido como el Demócrata, que ha sido infiltrado, copado por las expresiones más extremistas de la izquierda, este Partido Demócrata tiene que desaparecer
y no vuelven nunca más al poder, ¿no? Bueno, pues señor Dado, le agradezco muchísimo como cada jueves. A la orden, Padilla, saludos a la audiencia y al equipo. Igualmente para usted. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.